y llamando a la familia, un llamado de atención a las personas que tienen adultos mayores, a las personas que tienen menores de 5 años, a que tengan medidas de prevención, a que hagan la vigilancia de estas personas, porque la mayoría de los accidentes ocurrían entre menores de 5 años y mayores de 65. ¿Okay? Exacto. Hola, hola, muy buenas noches, mi querida gente. Buenas tardes, buenos días, a donde nos encontremos. Y si lo llegan a ver diferido, si lo están viendo ahorita, por supuesto, estamos en vivo. Son exactamente las 9:02 de la noche. Y estamos, por supuesto, aquí en la Academia de los 100 días de 100 Day Academy por Facebook. Por supuesto, en este horario estelar para ustedes a las 9 de la noche, todos los martes, hora Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos. Hoy martes 7 de febrero de este 2023, bueno, en este programa número 36, el debate de las 9, por supuesto con este servidor, Andy Caribe. Hoy tenemos un programa súper buenísimo, de verdad que sí, estábamos por transmitir un programa de este tipo y bueno, se dio, gracias a Dios. Año nuevo, programas nuevos. Tenemos un tema titulado Seguridad y Prevención en el Hogar. Y por supuesto, para poder hablar de esto, vamos a hablar con una persona especialista en esta parte de lo que es seguridad y prevención. Y bueno, por supuesto, hay prevención en el hogar, en la oficina, en la industria, en el comercio, en la calle, en todos lados, pero hoy vamos a hablar del hogar. Tenemos un invitado especial, venezolano, Oscar Cabello. Oscar tiene 17 años de experiencia como enfermero, especialista en el área crítica, sala de operaciones y terapia intensiva. Paramédico, rescatista con experiencia en unidades de rescate, trabajó en Venezuela en protección civil y actualmente se encuentra en Lima, Perú, y está como en la parte de rescate surco. Tiene un diplomado de seguridad industrial y salud ocupacional. Bueno, sin más preámbulo, tenemos por acá a Oscar. Bienvenido, Oscar, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad, amigo Henry. También gracias a todas las personas que están en esta oportunidad conectados en estos temas tan interesantes que muchas personas no le prestan atención porque solamente actúan cuando ocurre el evento, más no les interesa. Ahora, ahí donde vienen los corre-corre, ¿no? Y por eso el tema muy acertado es seguridad y prevención en el hogar. O sea, sencillamente... comentábamos días atrás que yo he tenido pocos accidentes, ¿no? Pero la mayoría de mis accidentes han sido en la casa. Parece mentira. Tuve 2 accidentes bastante fuertes y gracias a Dios que tuve la oportunidad de estar en defensa civil, tuve el grupo de rescate, Orión, por cierto. Sabía de ciertas manipulaciones, ¿no? Ciertas cuestiones, como quien dice, de la parte preventiva o la parte de actuar, porque es en el momento, ¿no? Entonces, bueno, mira, ¿qué nos pudieras decir? Fíjate que nosotros hicimos como una especie de tema, ¿no? Muchos accidentes, muchos accidentes que pueden ocurrir, pero vamos a hablar de la parte preventiva. ¿Qué podemos prevenir, por ejemplo, en el hogar? No sé, pudiéramos comenzar como tener las instalaciones de gas. Si trabajamos con gas, trabajar las instalaciones de la cocina en buen estado y por ahí nos podemos entender un poquito más. Eso es correcto. Podemos comenzar por mencionar que la mayoría de las veces cuando a la gente se le habla de seguridad, en el hogar específicamente, tienen una visión focal en hablar de seguridad física, ¿okay? Tomando en cuenta un sistema anti-intruso, un sistema anti-actos vandálicos, ante cualquier otro tipo de amenazas, más no tomamos en cuenta los riesgos internos, ¿no? Y automáticamente cuando nos dice seguridad, bueno, mira, cámara y que se vidrios blindados, cercos eléctricos, todo eso. Correcto, sí. Es más, justamente hace unos años me ocurrió aquí en Perú, cuando se hablaba de seguridad industrial. Tú hablabas de salud ocupacional, seguridad industrial, y ellos enfocaban ese tema en ese tiempo, era que tú ibas a trabajar de seguridad física en una industria, en una empresa. El guardia, el vigilante, pues.
de vigilante, vamos de guachimán, como dicen en otros países, le dicen en Venezuela. Pero es por el mismo tema de que las leyes están inscritas en todos los países a nivel nacional, a nivel supraconstitucionales, porque son con respecto a la salud, esas leyes que son de salvamento, de seguridad en salud, ¿no? Lo que tiene relación con eso son leyes supraconstitucionales que están por encima de la constitución del país porque prevalece el derecho a la vida, ¿okay? Entonces, acá en Perú, como en Venezuela, también están escritas sus normas técnicas, sus leyes, sus decretos especiales, pero muy pocos le toman acción, muy pocos los patronos toman en cuenta lo que es la seguridad industrial, en este caso seguridad ocupacional o seguridad en el hogar. Y tiene mucha relación, quizás muchos pensarán, no, eso no tiene nada de relación con una industria o una empresa. Es que es como el tema de que la disciplina y la educación viene de casa. El tema de lavarse las manos, ¿dónde viene? De papá y de mamá, de la casa, ¿ok? Cuando tú vas a otro lugar, ya tú llevas esa disciplina, ya tú llevas ese adiestramiento, ese entrenamiento de lavarte las manos. Entonces, si nosotros desde el fondo, desde vamos a decirlo así, desde el centro de nuestro hogar, en nuestra casa, no tenemos las medidas de prevención y de seguridad, así vamos a hacer en la empresa, así vamos a hacer en el trabajo, así vamos a hacer en el estudio, etc. Mira, fíjate que por estadísticas, vamos a hablar en este tema de Colombia. Hace poco sacó un boletín oficial, ahorita el 2022 del año pasado, pero culminando el año, mencionando y llamando a la familia, un llamado de atención a las personas que tienen adultos mayores, a las personas que tienen menores de 5 años, a que tengan medidas de prevención, a que hagan la vigilancia de estas personas, porque la mayoría de los accidentes ocurrían entre menores de 5 años y mayores de 65. ¿Okay? Si vamos a algunos temas de España, en España tenían unas estadísticas por FUCA, por una página de estadísticas que mencionaban que la mayoría de los accidentes ocurrían también en esta edad etaria e incluía a las mujeres amas de casa de 45 años, que eran las edades promedio. Ahora, si vamos a nivel mundial, a nivel de estadísticas internacionales, podemos darnos cuenta que la mayoría de los accidentes ocurren área de casa, primero, cocina, segundo, baño, tercero, dormitorio y de cuarto hablamos de la sala de la casa. ¿Ok? Ocurría ya te ha priorizado, ¿no? La cocina, obviamente, bueno, está la licuadora, artefactos eléctricos, todo esto, la cocina. Las personas que de repente se resbalaban entrando a la ducha y tenían un jacuzzi, habían accidentes de inmersión, o que estaban hablando por teléfono y estaban sumergidos en el agua, tenían una electrocución. Los niños que de repente pasaban a la cocina se cortaban porque tenían acceso a los cuchillos, entre otros objetos cortantes. Entonces, hay un 62% de los accidentes en los baños, salas de baño, y un 70% de los accidentes originados en la cocina. Productos inflamables en los gabinetes, cerca de los cilindros de gas o balones de gas, como se le puede decir, o bombonas de gas, dependiendo del país. A veces, Oscar, nosotros como padres, claro, yo tuve la oportunidad de estar joven, estuve en esta parte de rescate y todo esto, y toma ciertas precauciones, pero normalmente la persona que no tiene conocimiento de esto, podemos tener en la cocina el famoso repelentes, podemos tener cualquier cantidad de químicos, podemos tener querosén, podemos tener thinner, porque lo almacenamos en la parte de abajo, ¿no? Y ahí no hay peligro. Y no se sabe en qué momento puede haber ese peligro. E incluso la parte de la ingesta de los niños menores, muy menores, de 1 añito, de 2 añitos, que apenas están comenzando a caminar y de repente agarren un perol de cloro y lo agarren por intuición normal, que se lo van a beber, lo llevan a la boca y bueno, ingesta de alcohol, de cloro, de cualquier cantidad de químicos. ¿Y cuántas catástrofes no han habido por eso? Sí, bueno, fíjate que los productos inflamables o gases inflamables o que producen un fuego, normalmente las personas lo tienen en las cocinas. No sé por qué, no debiese, por el tema que ya sabemos, el grado de calor que se concentra, los riesgos que pueden haber. Y muchas personas le hablan a los niños y le dicen, porque mira, es un tema que de repente hasta nosotros mismos sin querer, por ignorancia, hemos pecado en decirle esto a los niños. Tómate esto, en el caso de los medicamentos, porque hay gente que también tiene medicamentos en la cocina. Entonces, sí, para eso decir que la cocina, por el tema de tener almacenamiento y
vamos a decir, el closet y este tipo de cuestiones, se almacenan de todo, pintura, de todo. Sí, y justamente los niños muchas veces volvemos al mismo punto, en el orden de las prioridades, pero aquí tomamos en cuenta en primer lugar la cocina y otro el cuarto. Los niños van a agarrar los medicamentos menores de 5 años porque la mamá le dijo, tómate el medicamento que este sabe a caramelo. Tómate este medicamento que este sabe a chicle. Y muchos de los medicamentos ahora para los niños de uso pediátrico tienen sabores a fresa. Sí, no. Hoy día, bueno, pues esos remedios. Entonces ahí viene muy lejos, el aceite de hígado de bacalao, cuando yo lo tomé, aquellos años, y ahorita sabe a había que fresa. correr toda la casa para no bebérselo. Si te atrapaban, bueno, estabas cansado, tenías que tomártelo. Ahora no, ahora tiene sabores a chicle, a cereza, a fresa, entre otros, ¿no? Estos son temas, mira, fíjate que hoy vamos a abordar temas extremadamente importantes que yo creo que con uno solo de ellos podemos hacer un programa completo y todavía quedaría material, o sea que aquí hay mucha tela que cortar. Aún así vamos a tocar muchos temas básicamente para no profundizar, porque se nos diría todo en un solo tema cuando... Y en una hora es imposible poder dar todo. Por eso, bueno, mira, fíjate que podemos tomar como medidas preventivas. Primero, vamos a hacernos cuenta que estamos ingresando o que vamos a comprar una casa o que vamos a fabricarla. Tomar en cuenta el tipo de material de construcción, qué garantías tenemos, ¿ok? Si es una vivienda prefabricada a la que nos estamos mudando, alquilado, entre otros, estamos comprando, llevar un especialista, ¿okay? Que nos haga una supervisión de cuántas grietas tiene, cómo está el techo, cómo están las vías de escape, cómo están las salidas de emergencia. Por ejemplo, aquí en Perú, y como tú viviste aquí en Perú sabes que es así, las medidas de seguridad muy pocas existen, a medida por lo menos de las casas multifamiliares. Las escaleras en términos generales, un 90% aquí en Perú son de metal y en forma de caracol. Y no te cabe el pie porque son unos peldaños muy pequeños. La salida de emergencia de las puertas en un 85-90% también abre en sentido contrario. O sea, en vez de abrir en sentido hacia afuera, hacia la calle, es más rápido. Entonces ya ahí vamos viendo cómo se violan las normas de prevención, de seguridad, cómo no se toman en cuenta las leyes, las normas técnicas de construcción, entre otras, ¿no? Y eso ya por allí ya tenemos un riesgo elevado. O sea, sabemos que el riesgo como terminología está presente en todas las condiciones del ser humano, donde tú te encuentres. Ejemplo, si estamos aquí sentados por mucho tiempo y tenemos de repente algún tipo de problemas cardiovasculares, tenemos riesgo de ¿qué? De un ACV, que se traslade un trombo por estar tanto tiempo sentado, por falta de actividad física, entre otras, ¿ok? Si estamos mucho tiempo... Imagínate, si eso le sumamos, Oscar, si eso le sumamos que de repente yo pese 180 kilos, 200 kilos, y entonces la puerta de emergencia a lo mejor es muy angosta para que quepa una camilla. Y aparte de ello, la cantidad de personas... Imagínate tú trasladar en camilla por una escalera de emergencia tipo caracol, o sea... Ocurre, entonces ponte a ver la cantidad de personas que viven en una vivienda, salgan corriendo, ¿ok? Sin saber, ¿no? Sino que, por ejemplo, movimiento telúrico, terremoto, sismo, como le queramos llamar dependiendo del país, porque hay palabras que de repente se entienden en un país de una manera y en otro país se entiende de otra. Vamos a hablar de un movimiento telúrico para no comprometernos dependiendo del país que nos estén viendo. Salen corriendo la cantidad de personas, chocan con la puerta, empiezan a empujar, pero la puerta abre en sentido contrario. Hay una persona con habilidades especiales, nadie se acuerda de sacarla, no pueden sacarla por la puerta. Si la persona está encamado, ¿cómo hacen para sacarlo por una escalera caracol angosta? Una persona obesa de repente no cabe en la puerta, porque he visto estructuras acá, edificaciones con una puerta que es menos de 1,20 metros de ancho. Y de repente la persona porque lo he vivido, personas que viven allí, que salen cuando uno toca la puerta, es una persona con una masa protuberante de masa muscular. Entonces tú te pones a ver y evaluar y dices, en caso de una emergencia, esto está complicado, ¿no? Ahí en esa emergencia dice, sálvese que pueda. O sea, lamentablemente es así, Así como eso hay muchas otras cosas, por lo menos barandas flojas, barandas que no están bien fijas por las mismas escaleras o de algunas ventanas, ¿ok? Con cristales rotos, etcétera. O sea, son muchas medidas que tenemos que prever o cambiar, mejor dicho, para evitar unas lesiones a futuro. ¿Por qué? Porque no hay mejor atención de emergencia que tú puedas realizar que una prevención.
Claro, la parte preventiva es primordial. La parte preventiva es primordial. Pero fíjate, al comienzo me comentabas de un porcentaje, ¿no? De la mayoría de los accidentes, el 70%, si no me equivoco, me dijiste que en la cocina. Pero ¿qué podemos prevenir en la cocina? En el caso de, por ejemplo, tenemos una cocina de gas. Bueno, fíjate que acá es importante que cada vez que compremos ese balón de gas o esa bombona, tengamos una certificación de distribuidor serio, un distribuidor que sea responsable, que nos dé garantía por ese balón de gas, donde sabemos que no va a tener aballaduras, no va a tener golpes, no va a tener pinturas, como para colocarlo que está un regulador operativo que realmente no está operativo, que tengas una etiqueta que te identifique el proveedor, número telefónico en caso de emergencia, y que tú puedas contar con ese proveedor en caso que tenga una falla con ese balón, con ese cilindro, ¿ok? O con el regulador. Las mangueras también. Más allá de eso, Oscar, vamos a suponer que todo viene de la calle bien, certificado, todo eso. Por ejemplo, la compañía no se va a hacer responsable sin una fuga interna. Si la cocina es relativamente vieja, más de 10, 20 años y se ha oxidado, de repente por mal uso de la cocina se ha botado alimento allí y se obstruyen ciertas tuberías, todo esto. Entonces, yo considero que lo más recomendable para decirle a todos nuestros seguidores es que se tiene que hacer una revisión de la cocina, ¿no? Mira, es que hay tantas cosas que, vuelvo y repito, todo viene de casa. Claro. También existe una norma, existen unas técnicas de prevención a nivel industrial ocupacional y se llama orden y limpieza. Esas son aplicadas también en el hogar, son aplicadas en el lugar de trabajo. Si nosotros no tenemos un orden, una limpieza en nuestra cocina, ¿okay? Aceite de origen o combustible de origen vegetal o de origen animal, regado en las hornillas, entre otras cosas, esto produce un fuego, ¿ok? Ahora, tan sencillo que un sartén se prenda en candela. Tan sencillo como eso. Y aún así, si tenemos un buen regulador, fíjate que acá hubo una campaña en Perú de cambiar los reguladores de perilla, ¿te acuerdas? De unos de perilla roja, que tú subías y bajabas, o sea, abrías y cerrabas, y en el medio lo dejabas neutro, ¿ok? Entonces ahora se están cambiando por los reguladores premium, que tienen un sistema de seguridad diferente. Entonces es importante, ¿no? Porque si de repente la cocina no está en buenas condiciones, pero tienes una buena manguera, tienes un balón de gas operativo con garantía y tienes un buen regulador, disminuyes allí ese riesgo, porque el riesgo nunca lo vamos a eliminar. Nunca lo vamos a eliminar en ningún lugar y en ningún país. Lo que nosotros podemos eliminar es el peligro, ¿ok? Pero no el riesgo. El riesgo se mantiene siempre latente. Lo que hacemos es disminuir tomando las medidas de seguridad y las medidas preventivas. Ahora bien, y eso tan básico, Oscar, eso tan básico como yo te lo dije ahorita, que se prenda un sartén. La gente, lo primero que se le ocurre es, bueno, fuego se apaga con agua. Bueno, a ese punto iba casualmente. Excelente, muy bien. Esa es una buena pregunta, porque la mayoría de la gente, hasta en restaurantes muy lujosos, donde hay chefs profesionales, corren muchas veces, porque yo he atendido emergencias aquí en Perú trabajando en la Brigada de Rescate Surco, en la Municipalidad de Surco. Fuimos como en 2 oportunidades a 2 restaurantes donde trataron de apagar un fuego de sartén o de aceite o de origen vegetal o animal, que es combustible porque el aceite se enciende con agua. Pero el agua es un conductor por sus iones, conductor de energía, conductor de fuego. Y entonces lo que hacían era desplazar, porque el agua y el aceite no se mezclan. Y entonces se desplazaba ese fuego alrededor de la cocina. Claro, cuando le echas el agua, automáticamente el fuego se va para otro lado. Entonces, la medida correcta, ¿okay? Para evitar que eso se vuelva un incendio, tenemos que el fuego, bueno, es una reacción química que ocurre allí, ¿no? Que desprende luz, desprende llama, calor. Ahora, el fuego sería el incendio, perdón, sería ese fuego descontrolado en el cual tú no tienes la capacidad, sino los organismos profesionales de bomberos, entre otros, que puedan atacar ese fuego. Hasta cierto punto, porque hay ciertos lugares que el incendio ya pasó los límites del personal bomberil y lamentablemente lo que queda es aislar el combustible, la cantidad de combustible, para que se consuma lo que ya se está encendido y no ataque a esos lugares. Se apague solo. Entonces, como me estabas preguntando, la manera correcta en el caso de una olla, de un sartén, es que podemos agarrar
un trapito, ¿ok? Una manta, un paño, humedecerlo, ¿ok? Y tapar ese sartén, tapar esa olla. ¿Por qué? Porque allí aislamos uno de los componentes del fuego. No se produce un fuego si no hay unos componentes que ahorita te voy a comentar cuáles son. Entonces, si no tenemos un trapito, si no tenemos una manta que podemos humedecer para sofocar ese fuego, podemos taparla con su debida tapa o con una tapa más grande. Lo importante es que podamos aislar es uno de esos componentes. Quitarle el oxígeno que es lo que le alimenta, ¿no? Correcto, justamente eso, ¿no? En el pasado se hablaba del triángulo de fuego. Hoy en día ya está comprobado que no son 3 elementos, que son 4 elementos, ¿okay? Uno de esos elementos es el oxígeno. El oxígeno se mantiene en el medio ambiente en una concentración de un 21%. Solamente necesitamos un 16% para que pueda propiciar un fuego, ¿ok? Entonces ya tenemos el primer componente, el fuego. El segundo componente sería el material combustible. Material combustible puede ser gaseoso, líquido, hay muchos orígenes. Eso puede ser una madera, puede ser una gasolina, el aceite, en el caso que estamos hablando de cocina, entre otros, ¿okay? Que puede encender un fuego. Aparte de ello, tenemos esa chispa, esa llama de calor, que es lo que nos enciende esos componentes. Pero faltaría un cuarto componente, que es el que está evidenciado ya últimamente por la NFPA, que es la Asociación de Estados Unidos de Protección contra Incendio, contra Fuego, y ella dirige a nivel mundial todas esas directrices, qué hacer, cuáles son los tipos de fuego, cómo atacarlos, entre otros, ¿no? Entonces, la famosa reacción química en cadena. ¿Qué es la reacción química en cadena? Es ese componente que hace que esos elementos que ya hablamos anteriormente, que son 3, estén en un nivel acorde, estén acondicionados en lugar adecuado para que se pueda mantener y prevalecer en el tiempo. Quiere decir que si nosotros tenemos un componente de eso, uno más que el otro o menos uno que el otro, no se produce un fuego. Pero si tenemos ese estado cómodo, en una reacción química, un lugar propicio para que ocurra el fuego, ahí lo vamos a tener, se va a producir. Entonces, ¿cómo extinguirlo? De esa manera. Hay otra forma, dependiendo del tipo de fuego, el lugar, el combustible que se esté consumiendo en ese momento, es aislar el oxígeno, como acabas de mencionar, o por enfriamiento, en este caso agua, pero no todos los fuegos se combaten con agua, ¿okay? No porque el bombero tiene una cinterna con agua y le echa agua, que un cortocircuito y viene y le echa un tubo de agua. Le echa una cantidad de agua y bueno, pierde la casa, pierde todo elemento, todo aquello, ¿okay? Entonces, aparte de ello, agua por enfriamiento, aislar el material que se está consumiendo, como te lo comenté inicialmente, aislar el oxígeno, ¿ok? Por sofocación. Entonces son elementos que existen para que nosotros podamos atacar a un fuego. Claro, porque eso que tú estás diciendo, aislar, agarrar el mango de sartén en este caso y llevarlo para el patio, llevarlo para otro sitio donde pueda sencillamente estar fuera de peligro, pues. Bueno, fíjate que esa parte sería un poquito más osada, un poquito más riesgosa, porque sería más prudente y más seguro que puedas atacarlo por sofocación. Claro, porque de repente te estás llevando el fuego de ahí para otro lado. Sí, porque es que justamente cuando te puedes llevar el fuego, te puedes quemar porque se puede desplazar el líquido que tengas allí. Si es un aceite, te puedes quemar la mano, entre otros, ¿no? Eso sí lo podemos hacer si la persona tiene entrenamiento, pero en el caso de una fuga de gas, ¿ok? En el caso de una fuga de gas, si la persona tiene el entrenamiento, sabe qué hacer, cómo utilizar esa varilla, ese manómetro para cerrar la llave y ventilar el lugar, puede cerrarlo, sacar el balón o el cilindro o la bombona de gas, colocarle un espacio abierto para que bote todo ese líquido, todo ese gas que está allí, ¿ok? Está soplando el viento, el oxígeno que está allí, es un ambiente abierto. Viste que ahí no es propicio para que ocurra un fuego, a menos que alguien cerca esté fumando, prende un mechero, un yesquero, que eso sería otra cosa, ¿no? Porque ya está propiciando el fuego. Pero allí sí sería recomendable. Pero si la persona no tiene entrenamiento, se le recomienda abandone la estructura con su familia. Listo. Tampoco vamos a decirle que, mira, acérquese si no sabes, hay una periquita, esa misma es, la otra no. A inventar en esos momentos no se puede. Experimenta tampoco. Por eso sí, yo creo que a todas las parejas y a todos los padres, antes de en ese curso prematrimonial que se le dicen muchas cosas religiosas y todo este tipo de cuestiones, debería de haber un curso de auxilios médicos, porque es que hace falta. Capacitación, autoseguridad, seguridad en el hogar, qué hacer en esta situación, qué hacer ante un incendio, qué hacer ante un desalojo,
qué hacer ante una herida, ante una intoxicación, un desvanecimiento, una convulsión, ¿sí? Tienes toda la razón. Mira, fíjate cómo hace falta la capacitación, lo que se llama cultura preventiva a nivel mundial. Cultura preventiva, eso es algo sumamente importante. Hay escuelas, hay colegios. Bueno, fíjate, en Venezuela tenemos la ley, acá en Perú tenemos la ley también, ¿okay? Que es crear brigadas juveniles, crear brigadas a nivel de instituciones educativas, a nivel básico de preescolar, como a nivel de educación avanzada superior. Y pregúntame cuántas instituciones de educación tienen una brigada de emergencia, compuesta con profesores, con alumnos. Muy pocas, para no decir ninguna, ¿no? Muy pocas. Fíjate que en este caso, en 6 años que ya estoy cumpliendo acá en Perú, he propuesto en la institución donde estudian mis hijos ayudar a crear las brigadas de emergencia, dar las capacitaciones de manera voluntaria, a honores, por colaborar, por ayudar. Y ya han pasado como 5 directores entre directores y directoras, y ninguno le ha llamado la atención, ninguno le ha preocupado, ni le interesa eso. ¿Qué te parece? Estamos en un país, o sea, nosotros en Perú somos un país con mucho movimiento telúrico, sísmico. No solamente Perú, también tenemos... Que a la hora de una emergencia, lo que decíamos inicialmente, a la hora de una emergencia salí corriendo y sálvese quien pueda. Y no hay un orden, no hay un plan, porque yo me acuerdo estando allá que hubo un simulacro de terremoto, entonces, o de movimiento telúrico, entonces uno iba a los sitios rayado amarillo, ¿no? O blanco, no me acuerdo de qué color era, entonces que era algo seguro. En caso de tsunami también, por supuesto, entonces uno corría y buscaba, como que dice, la zona segura. Pero sí hace falta eso que tú estás diciendo, la parte de los colegios. En muchos países, sobre todo los países asiáticos, en caso de tal cosa, ya los niñitos saben para dónde tienen que agarrar y que se van uno detrás del otro en fila india y van hacia afuera. Hay las famosas salidas de emergencia y todo esto. Y las leyes están escritas, existen normas técnicas, existen leyes, decretos supremos, pero pareciera que no existiera una supervisión que se encargue de que las personas o los patronos o las comunidades a nivel de hogares, vamos a decirlo así, o sea, las comunidades, los barrios, tengan que hacer su brigada, tengan que hacer simulacro, tengan que capacitarse, tengan que saber qué hacer ante una situación de emergencia. Imagínate, disminuiríamos la cantidad de víctimas. Cantidad de víctimas, por supuesto. Mira, si tú te pones a ver, tú haces un simulacro con adultos, tú haces un simulacro a nivel de una comunidad de desalojo, haces un simulacro de desalojo, de evacuación, como dicen aquí en Perú, en una empresa. El bochinche, el relajo, la risa, como decimos en Venezuela, la mamadera de gallo es insoportable, pero tú haz una actividad de esta con niños entre 3 a 10 años. Tú le hablas de la seriedad del asunto y los niños salen con una seriedad, con una responsabilidad, con su manito en la cabeza y cumplen cabalmente las indicaciones. Sí, pero bueno, en este caso, Oscar, lamentándonos mucho, tenemos que cambiar nosotros, cada quien. Entonces, cada padre de familia, cada familia debe tomar esto en serio y tomar esa parte preventiva, esa parte de seguridad. Por supuesto, resguardar los cuchillos, hablando de la parte de la cocina, los cuchillos y todos los vamos a decir, los objetos punzopenetrantes, cortantes, en una sola área donde se supone que no debe tener acceso a los niños. Correcto. La parte eléctrica, no tener, por ejemplo, una licuadora cerca de donde vas a fregar, porque algún contacto allí tiene que haber. Entonces, hay ciertas medidas que tenemos que tomar iniciativa nosotros mismos antes de que de repente por echarle la culpa al gobierno, al Estado, al alcalde, al gobernador, a X. Entonces, es cuestión de, mira, educar y crear conciencia. Recuerdo el profesor, recuerda, que decía, ¿cómo vas a crear conciencia en una población, en una persona, en una comunidad, si esa persona no sabe de qué le vas a crear conciencia si no tiene la educación primero? Entonces la cultura de educación, la cultura preventiva, las capacitaciones, es
sumamente importante, porque de verdad, ¿cómo tú le vas a decir a una persona que no haga algo que no sabe qué es lo que no va a hacer? ¿O qué va a pasar si lo hace? Okay. Exacto. Entonces allí está la cosa, ¿no? Igualmente, el tema de que las personas, no sé si has visto, que en hogares hay familias que agarran las bolsas plásticas después que compran y las meten detrás de la nevera justamente en la parrilla. Sí, sí, he visto. Riesgo eléctrico. Cuando esa parrilla, por ejemplo, estamos hablando de las neveras viejas, eso se calienta. Se calienta, correcto. Hay personas que agarraban, lavaban, metían la ropa a secar detrás de la nevera porque la nevera... Yo sí llevo tantos pantalones del liceo, de la escuela, ahí detrás de la nevera. Claro. Entonces, fíjate, ponen bolsas plásticas y la bolsa plástica produce, al calentarse se derrite y eso es propicio. O sea, ¿Tú sabes que ahorita que estamos hablando de la parte preventiva y de seguridad en el hogar, me alarmó y me sorprendió muchísimo cómo esta parte, que hoy lo vivimos, los años de nosotros no había esa parte, de estos cochinitos, estos conectores de celulares que se quedan en el enchufe y uno sencillamente lo despega y sale corriendo de la casa y resulta ser que esos cochinitos o esos enchufes de celulares siguen transmitiendo o siguen produciendo o hay consumo de energía y muchos de ellos se pueden recalentar, se pueden dañar y oye, unas explosiones, bueno, bárbaras. ¿Y cuántas casas no se han quemado por esto? Sí, mi hermano, porque justamente fíjate que o dejas el cochinito, ok, lo que llamamos la cajita, el taquito allí, el cuadradito, conectado solo o lo dejas por el cable también, pero no conectado a un teléfono, ¿no? Que dejarlo también el teléfono. Tenemos esa idea de que si no está enchufado el celular, no está consumiendo. No hay peligro, sí, no hay peligro. O sea, eso es lo que se cree. Pero hay un tema, ¿no? Porque por lo menos aquí en Perú trabajamos con corriente eléctrica, con flujo eléctrico de 210. En Venezuela 110. Aún así, cuando pasa por ese regulador, ese es un transformador, pasa a watts. Entonces, cuando pasa a esa energía, llega un momento que la resistencia no da más de tanto estar conectado. Se derrite y empieza el fuego. ¿Okay? Sí, es un cortocircuito, porque obviamente los cables se unen y bueno, ahí la explosión. Ahí la explosión. Entonces, mira, cultura, prevención, o sea, no hay otra manera de decirlo sino eso, ¿no? Porque nosotros podemos aquí hablar toda la noche, podemos hablar todo el día, pero es personas que de repente le entra la información por acá y le sale por allá. Fíjate que tú inicialmente hablabas de que cuando vamos a comprar una casa o vamos a vivir alquilado, como sea, obviamente ese va a ser nuestro hogar, pero en la parte eléctrica, ¿no? El tener bien distribuido lo que es la parte eléctrica, las brequeras, lo que llaman la brequera, la brequera de los enchufes, la brequera de los tomacorrientes, la brequera de los bombillos, la brequera de la parte de atrás. O sea, si se puede tener todo eso bien organizado y bien estructurado, planificado, por así decirlo, sería bueno. Yo recuerdo que cuando íbamos a salir de la casa, de repente de viaje o algún sitio lejano, yo bajaba los breques de los enchufes, por si acaso, ¿no? Vamos a bajar los breques. Le tenía tenía un breque directo para lo que es la nevera, ¿verdad? Y tenía un breque directo para un tomacorriente que era donde se usaba la plancha, ¿verdad? Que era la que, como que dice que es lo que jala más la parte de corriente o de repente la lavadora. O sea, tener todo bien organizado de tal manera que tú puedas bajar los breques de tal manera, ¿verdad? Y si lo tienes bajito, que a la hora de cualquier cosa, ¡plac!, se dispare. Claro, obviamente cuando vamos a vivir en un sitio alquilado, no podemos mandar a hacer la instalación nueva y todo este tipo de cuestiones, pero tratar en lo máximo posible de que la casa que vayamos a alquilar tenga este tipo de sistema de brequera, ¿no? Sí, es bien complicado, bien difícil ese tema, por lo menos en el caso de nosotros que somos inmigrantes y llegamos, y la mayoría de las estructuras están en esas condiciones. No son, elementos en el cual están construidos no son los adecuados. Esta mañana vi un reportaje, estaba viendo el tema del terremoto de Turquía, ¿no? La cantidad de muertes y la estructura. Horrible. Y en el programa que estaba viendo esta mañana mencionaba que el ambiente, el terreno, las edificaciones de Turquía es igual al de Perú porque es un desierto. Entonces las estructuras están construidas en el desierto de Lima. Y en caso bueno, se está esperando acá en Perú entre 7,5 a 8 grados en la escala de Richter, un gran terremoto, o hasta más.
Entonces, un 70% de los edificios no son sismoresistentes. Entonces, tú te imaginas esa situación. El 70% de las edificaciones en Perú. Y estamos hablando no solamente de los conos, porque si hablamos de los conos, pero todavía. Estamos hablando del centro de Lima. El centro de Lima, que para completar, está entre dos placas tectónicas, que es la sudamericana y la de Nazca. Y no solamente eso, sino que Lima está rodeada por la costa. Y tenemos el alerta de tsunami. Ahora, sí, yo estuve allá y es bien complicado, ¿no? Sí, definitivamente hay que estar informado y hay que educarse. Sí. Ahora, ¿qué nos recomienda? Estamos hablando de la parte de seguridad, la parte preventiva, pero vamos al extremo. Vamos al extremo de qué es recomendable cuando un niño o una persona mayor o cualquiera, incluso nosotros, porque como yo te dije, yo también tuve accidentes en mi propia casa. ¿Qué podemos hacer en caso de una caída, de una fractura? ¿Qué es lo que más se recomienda? En caso de una cortada, ¿qué podemos recomendarle a nuestros seguidores como para la parte preventiva? Pues, o bueno, ya como que dice, ya no sería preventivo, ya sería ya actuar en el hecho. Sí, bueno, pero no está de más, porque aunque suene un poquito trillado, la prevención es lo que nos va a evitar este tipo de situaciones. Mira, eso depende al conocimiento que tenga la persona en cómo atender, porque cada país tiene sus normativas, cada país tiene sus normas tanto técnicas como reglamentos, dependiendo del continente, si es el continente europeo, si es el continente americano, tienen unos protocolos diferentes de primer auxilio. Hay que tomar y resaltar y tomar en cuenta eso muy importante, porque de repente podemos indicar unas recomendaciones que en el país no se esté usando. O sea que no hay de repente una regla universal, por ejemplo, en el caso de una fractura. Bueno, inmovilizarlo y esperar, o sea, eso. Mira, se pueden caer en el pecado de recomendar algo que no es. Sí se pueden dar recomendaciones básicas, solamente básicas. Básico, claro. Aún así, no está de más que yo mencionara esta situación, este tema, porque ocurre acá que por lo menos nosotros en Venezuela, a pesar que, fíjate, en Sudamérica manejamos los protocolos de la American Heart, ¿okay? La Asociación Nacional de Corazón en Estados Unidos, de la Cruz Roja Americana, ¿okay? Ellos sueltan, o sea, hacen llegar los protocolos a toda América, pero hay un tema importante, que en Venezuela trabajamos diferente a Perú. Los temas de primer auxilio se manejan diferente. Está la norma, por lo menos en Venezuela, la norma de botiquín, la norma 3478, ¿okay? La COVENIN. Aquí en Perú tenemos la norma técnica peruana, ¿okay? La 2783. Fíjate algo. Mira este botiquín de primer auxilio aquí en Perú. ¿Okay? Este es un botiquín de primer auxilio aquí en Perú. Estos son los botiquines que están certificados, que dieron las mochilas de emergencia, porque se están haciendo simulacros constantes, y por lo que te acabo de comentar, pues. Mira lo que tiene este botiquín. Alcohol, algodón, agua oxigenada, curita, un vasito de árnica, o sea, un envasecito con árnica, esparadrapo, que es adhesivo, vendas gasas y una navaja, scooter. Eso es lo que tiene. Cuando hablamos de árnica, estamos hablando para una pomada, algo para los dolores, ¿no? Para gotas, unas goticas, así como un colirio para ojos de árnica, para los golpes, para la inflamación. Es el botiquín de acá de primer auxilio. El botiquín de Venezuela viene mucho más completo, ¿ok? Ahora, si de repente vamos a Colombia, que Colombia tiene que es la seguridad industrial y salud ocupacional muy bien, es uno de los países en Latinoamérica que tiene la seguridad industrial muy en alto. ¿Okay? Fíjate que yo trabajé en Sanitas Venezuela, Sanitas Internacional, como capacitador a nivel de salud ocupacional en Venezuela, y todos los gerentes eran colombianos. O sea, ellos tienen la seguridad muy bien. Un buen estandarte y bien adelantado en esta parte. Bien alto. Entonces, lo que te puedo comentar, ¿okay? Para no generar controversia y generar algún tipo de problema entre países, o como trabajan aquí, como trabajan allá, es que ante una caída es ver qué tipo de lesión te produjo esa caída. Porque muchas veces las caídas en el hogar o las caídas de un niño o en un parque, tú ves que se cae, se raspó, se sacudió y siguió jugando, que aquí no ha pasado nada. Sí, no,
Entonces, es evaluar qué nos trajo esa caída, qué tipo de lesión nos trajo esa caída. Dependiendo del tipo de lesión, allí es donde nosotros vamos a reaccionar. Ejemplo, esa caída me trajo un trauma, un edema, una inflamación, ¿ok? Entonces, es una rodilla. Tratar de inmovilizar sin apretar, porque si apretamos con la venda o apretamos con un trapito o con una cinta, podemos cortar la circulación. Entonces, tratar de inmovilizar. Construir la circulación normal. Correcto, si hay inestabilidad en la articulación, si hay dolor, si no se puede mover, si hay deformidad, fija, coloca hielo y levanta el extremidad. Claro, lo primero que uno hace cuando el muchacho de uno, el hijo o cualquier familiar pequeño, vamos a decirlo así, menor de edad, que pasa algo, lo primero es agarrarlo corriendo y llevarlo por el médico. Eso es lo primero que uno hace. Sí, ocurre bastante, ¿no? Pero lo más adecuado es hacerlo de esta forma, ¿no? O sea, cayó, inflamación, mucho dolor, no hay estabilidad en la articulación, no puedes caminar. Ni siquiera una evaluación, ¿no? Hay que hacer una evaluación. Ahora, ante todo, a nivel básico, a nivel avanzado, a nivel de profesionales de la salud, rescatadores legos, como dice la publicación del American Heart, en caso de un paro cardíaco, las personas que son allí, que están presenciando, que son rescatistas presenciales, no porque sean profesionales de esa área, sino solamente porque están en el momento y atendieron, ya eres un rescatista, pero no tienes conocimientos avanzados de primer auxilio, sino de repente básico, o escuchaste, o viste una publicación, viste una charla, la escuchaste, viste un programa que te dijeron en caso de que ocurra esto, haga esto y salva la vida de la persona. Entonces, esa persona lo que debe hacer es evaluar el lugar de la escena, porque de repente tú no sabes si te acercas a ayudar a salvar a esa persona que se cayó en la casa y se cayó porque había un líquido en el suelo, pisó y resbaló, y el que viene a rescatar, familiar, lo pisa y ya hay 2 lesionados, ¿no? Entonces, la ley universal dice en los protocolos de emergencia médica básicos y avanzados que tienes que evaluar el lugar del evento, el lugar donde está el accidentado, la víctima o el enfermo. Si tú evalúas y ves que puedes atender, atiende. Si sabes qué hacer, si no sabes claro, qué debería, de repente uno por esa misma vocación de servicio, de ayuda, pero debería de tener cierto conocimiento en algo, como tú dices, puede haber leído, haber visto en una película, haber escuchado que dijeron en una oportunidad tal cosa, esto y lo otro, porque por ejemplo en el caso de los electrocutados, que cuando está un electrocutado de repente vas y lo vas a tocar y te quedas ahí tú también y todo lo demás, pues entonces si no tienes ese previo conocimiento se puede agravar más la situación. Eso es correcto, sí o sí. Entonces, como decíamos en Venezuela, el rescatista es rescatado. Entonces no es la idea, tenía 2 víctimas, ¿no? Entonces, eso es el deber ser, evaluar. Puedes atender, atiende. No sabes atender, llama, pide ayuda, solicita ayuda a los números telefónicos de emergencia de tu país. Los números telefónicos, en este caso de bomberos, Cruz Roja, un sistema de ambulancia de la municipalidad o de la alcaldía o del distrito, el SAM. Sí, bueno, ya el número universal, que incluso los celulares lo tienen, el 911, que prácticamente es algo así ya universal para llamar. Sí, 911, dependiendo del país, 106, 116, o sea, dependiendo, ¿no?, del organismo, ¿no? Ahora que tocas el tema de la electrocución, es un tema también importante. Ocurre, llega el niño, mete los dedos en el enchufe, o el adulto sin saber, colocó un radio allí, el cable está en mal estado, con los cobres y el cablecito afuera, lo toca sin querer, se electrocutó. Una electrocución. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Lo primero, lógicamente, vuelvo y repito, evaluar la escena. Antes de acercarse a la víctima y tocarla, desconectar la fuente de energía. Sí o sí. Entonces, volvemos al principio de toda la capacitación, de todo lo que estamos conversando, del debate, ¿no? Saber dónde vas a vivir, cuáles son las condiciones, cuáles son las fortalezas, las debilidades. ¿Dónde puedo bajar los breques? ¿Dónde puedo bajar la cuchilla? No tienes breques, tienes reguladores del voltaje, no tienes reguladores del voltaje. ¿Dónde están accesibles, no están accesibles? Para poder desconectar la fuente de energía para atender a la víctima. ¿Okay? Llamar a un número telefónico de emergencia. ¿Okay? El atenderlo pudieses atenderlo, pero ya vienen maniobras avanzadas allí. Sí. Por lo más básico puede ocurrir, por lo más básico, que dependiendo al tipo de corriente del flujo eléctrico, puedas tener
que entre la electricidad, en este caso principalmente por los dedos de la mano, si lo tocó, o por el pie, con la extremidad del cuerpo que haya tocado, la electricidad entre y salga por otra parte, haga una herida y salga la electricidad, ¿ok? Que se recomienda, barato, ¿no? Que hace tierra, ¿no? Como que dice. Que salga barato, porque por otras situaciones ha ocurrido que por lo menos la electricidad 110, ese voltaje de 110 causa arritmia cardíaca y un paro cardíaco inmediato. Allí los primeros auxilios son RCP, compresiones torácicas de insulfato. Por supuesto, primero evaluando la escena, desconectando la fuente de energía y pudiendo atender a la persona si sabe atender. Claro, ya esto es algo más avanzado. Tratar con RCP, reanimación cardiopulmonar, tiene que obviamente tener conocimiento de todo esto. Sí, pero fíjate que Estados Unidos hizo un programa y difundió esa información que para que las personas no se enredan, y más que todo tuvo muy práctico en tiempo de pandemia. Si no sabe hacer RCP, solamente de compresiones en el pecho. Lugares... Ayuda en algo. Ayuda en algo. Si no puede dar ventilaciones, para no dar ventilación boca a boca, o boca, nariz, si es un pediátrico, boca, nariz del paciente, boca del paciente. ¿Por qué? Porque la cara es más pequeña y abarcas todo ese espacio, toda esa zona. Entonces, línea imaginaria entre los pezones, 2 dedos por encima, ¿ok? En el pecho, en el tórax, ¿ok? En esta zona. Compresiones indiscutiblemente, Oscar, indiscutiblemente que debemos tener cierto conocimiento. Definitivamente. Hay que leer, hay que ver programas. Hoy día, gracias a Dios, si ustedes ponen en YouTube RCP, bueno, van a aparecer 10.000 videos de cómo hacer RCP, cómo hacer esto, las recomendaciones. En caso de una fractura, por supuesto, ahí te va a aparecer las recomendaciones universales, ¿no? Estamos hablando. En caso de electrocutado. Incluso, mira, nosotros estábamos haciendo, me acuerdo yo que estaba en el grupo Rescate, estábamos haciendo el curso de auxilios médicos. Era una Semana Santa, recuerdo yo, y la mamá de uno de los compañeros estaba haciendo una carne y una cuestión, y se ha atragantado un pedazo de carne en la garganta. Y entonces nosotros estábamos por allá y escuchamos los gritos, ¡ay! ¡Ay! Y o sea, llegar en el momento y aplicar la norma o el procedimiento normal y expulsar el pedazo de carne, ¿no? Entonces, imagínate, tan básico como eso. E incluso si tú estás solo, bueno, recomienda que busques una silla y ponga la mano y te hagas tu mismo golpe como para que expulse. Entonces, definitivamente, la parte preventiva, obviamente, también tiene que tener conocimiento, ¿no? Lo de la parte eléctrica, no tener los cuchillos cerca de los niños. Si estás viviendo en un edificio, mira, yo tengo una manía de que, por ejemplo, mi hermana vivía en un piso 9, 10 y tiene la ventana y mismo están los niños pequeños y no, mire, ventana cerrada. Y si no, mandas a hacer un enrejado, eso, lo que llaman pecho de paloma, que los niños de repente no se puedan lanzar por allí, porque mira, hay tanto peligro, que cuando uno es responsable siempre está pendiente de eso, ¿no? No es ser tan extremo, ni ser tan como que dice riguroso, pero sí, o sea, hay que, de la parte preventiva es eso, o sea, prevenir qué pueda pasar en un futuro. Y fíjate que tomando en cuenta lo que estás comentando, todas esas medidas de prevención es dependiendo a nuestro grado de cultura, a nuestra idiosincrasia y nuestra condición económica, ¿ok? Porque mientras más posición económica, tiene la persona, más objetos peligrosos tiene más cosas, tiene más inmuebles, tiene más artefactos, ¿ok? Entonces, imagínate un niño que de repente la mayoría de nosotros no teníamos una cochera o un taller donde tenemos el carro y tenemos aquella época realmente. Imagínate un niño que entra a ese mundo, bueno, que hay martillos, que hay sierras, que hay taladros, que hay cualquier cantidad de cosas. Wow, eso es un enjambre de peligro para estos niños, pues. Y ellos se sienten que están en Disneylandia. Ahora que wow, el paraíso, o sea, imagínate tú, que pueda tener corriente 220. Sí, ahora que tengamos el tema de lo que es el atragantamiento, ¿no? Aquí tenemos un pequeño maniquí, ¿okay? Para hacer una pequeña demostración. Vamos a comenzar por el adulto. Hay 2 protocolos
dos protocolos que han chocado en las capacitaciones, en las participaciones cuando se dan talleres de primeros auxilios. Hay un protocolo europeo que normalmente viene de España, hay un protocolo americano que, como lo estoy mencionando, que es el cual nosotros nos regimos, que es el del American Heart, ¿okay? Por ser nuestro continente. Pero en caso de una emergencia es bueno tener conocimientos de todo un poquito, bien sea de acá, bien sea de allá. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué momento se te acaba la reserva de combustible, el conocimiento de este lado tienes que aplicar porque leíste, investigaste de otra fuente de energía. ¿Okay? Entonces, acá por el protocolo americano tenemos en cuenta que supongamos que esta muñequita es un adulto. ¿Okay? La Cruz Roja Americana indica, recomienda que tú le digas a la víctima que tosa. Tose, para que trate de que el objeto lo saque por sí misma. Ese tema vamos a evidenciar si la obstrucción es una obstrucción completa o parcial. ¿Cómo lo identificamos? Cuando hay sonido, cuando la persona habla, cuando puede respirar un poquito, o cuando hay un silbido, hay una obstrucción de la vía aérea, pero parcial. Cuando hay una obstrucción completa, no existe absolutamente nada. Ni sonido, ni movimiento, ni la persona puede hablar en absoluto, nada. Hay una obstrucción completa. Entonces, se le incita a la persona que tosa antes de tocarlo. Porque acuérdate que normalmente la persona cuando tiene una obstrucción de la vía aérea o está atragantado o está ahogado, como se dice en otras palabras, o sea, estoy utilizando términos coloquiales para que sea lo más claro posible, porque a veces muchas palabras técnicas van a enredar a la persona o al participante, más que todo si no tiene conocimiento en el área médica o de primer auxilio o del socorrismo. Entonces, le decimos a la persona que tosa, ¿por qué? Porque si vamos a invadir su espacio, la persona está agresiva. En ese momento está que no quiere que lo toque, está lanzando con la mano golpes para todos lados. Ahí no estás pensando porque está desesperado. Correcto, entonces, exacto, está en desesperación, lo que quiere que salga ese objeto y cuando se acerca siente que estás invadiendo su espacio, que lo vas a perjudicar más, porque eso es lo que piensa la persona, y si la persona no tiene conocimiento del área de salud tampoco, con mucha más razón, tampoco va a querer que lo toques, menos todavía, siente que lo vas a ahogar más, o sea, que lo vas a complicar más. Entonces, tose, no será el objeto, ¿ok? Parte de un protocolo mencionaba que es golpe en la espalda a la persona, ¿ok? Golpe en la espalda a la persona. Pero lo más recomendable, lo que se está haciendo últimamente es tose, no será el objeto, ¿quieres que te ayude? Para que ya la persona diga si quiere que lo ayude y esté predispuesta, que ya tú vas a hacer un proceso, vas a invadir su espacio, ya vas a tocarle y la persona ya se va a dejar. Porque si tú no le mencionas a la persona que la vas a tocar, entonces la persona está agresiva, no quiere que la toques. Claro. Lo que te va a decir, dame agua, dame esto, dame pan. Y eso va a completar la obstrucción de la vía aérea, va a completar su complicación. Entonces en este caso hacemos la famosa maniobra de Heimlich. Ese famoso médico que esa maniobra tuvo en hace poco tiempo un poquito de debate porque ya cambiaron para algunas otras técnicas, ¿no? Pero aún así sigue estando vigente y se sigue usando y se sigue recomendando. ¿Qué es esa presión de esa maniobra de Heimlich? Es sencillamente, ¿ok? Que tú pongas tu mano, o sea, tu mano dominante como rescatista, como persona que va a socorrer, que va a ayudar, tu mano dominante en forma de puño alrededor del abdomen de la persona entre la división de la parte respiratoria y la parte abdominal. Allí justamente, donde llamamos la boca del estómago, como decíamos en Venezuela, ¿okay? Donde está el nivel del diafragma. ¿Okay? Acá está el apéndice sifoide, que es la parte terminal del esternón, por allí por debajo. ¿Okay? Hay otras técnicas que dicen el ombligo encima del ombligo, pero lo más recomendable es hacerlo por esta zona. Presión en forma de puño hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, así. ¿Okay? Hasta que salga el objeto. Si ese objeto no sale, hay dos opciones: que el objeto salga expulsado o que no salga y la persona se desmaye. Si el objeto sale expulsado, la maniobra fue eficiente. Pero eso no quiere decir que de repente si el paciente se desmaya, no fue eficiente la maniobra. Quizás la obstrucción fue completa y la persona tenía bastante tiempo allí luchando para que saliera ese objeto, y cuando llegaste a hacer la maniobra no era tan temprano la situación para que pueda desobstruirla. Entonces el paciente se pone de color azul, se pone de color morado, se desmaya, pierde conciencia, no pierde conocimiento.
En un pasado se habla de conocimiento, pero la persona no va a perder las habilidades del conocimiento, sus experiencias, pierde la conciencia. Entonces la persona pierde conciencia y se desconecta, ¿ok? Se desmaya. En ese caso, ¿qué hacemos? Lo que habíamos comentado hace ratico, RCP, compresiones a nivel de las tetillas, línea imaginaria, ¿ok? Línea imaginaria, 2 dedos allí, ¿ok? Con la base de la palma de las manos. Yo recomiendo que la mano dominante la coloquen de primero y la mano no dominante arriba, con la base de la palma de las manos, ¿ok? Base de la palma de las manos. ¿Cuánto tiempo voy a hacer esas compresiones? Bueno, para empezar voy a hacer esas compresiones con fuerza, a una profundidad de 5 centímetros, o sea que es con fuerza. Si no tengo la disposición de dar ventilaciones, no es necesario que las dé. Sería lo más indicado, lo más adecuado. Como profesionales de la salud, se nos indica dar ventilaciones. Pero como reanimadores legos, reanimadores circunstanciales, una persona que va a brindar primeros auxilios, que no tiene ese conocimiento avanzado, solamente compresión en el pecho, no pare hasta que llegue el servicio de profesionales de ambulancia, bomberos, entre otros. Allí la persona se va a mantener vivo aunque no esté consciente. ¿Ok? Ahora, ¿hasta el momento alguna pregunta? Mira, aparentemente la gente está muy animada, muy concentrada. Aquí Daisy Gormoto nos da buenas tardes. Hola, Daisy. Hola, Sobeida. Sobeida, buenas noches. Gregory, la bendición. Gregory Terán. Raquel Pérez, una compañera de trabajo en las clínicas Dolorita. Ok. Mi esposa, Natalia Bracamonte. Okay. Buenísimo. Oye, tenemos bastante audiencia hoy, qué bueno. Sí, continuamos con, si no hay una pregunta por allí, primo Jumper, saludo a la familia. Es pasar a la parte de los niños, los recién nacidos. Ana Virginia. Vamos con los bebés. El primo que tiene bebé recién nacido, que está ahorita, los dos primos. Carla. Ok, fíjate, en el caso de los niños es un tema que ocurre bastante seguido. Y es que la madre, cuando la mayoría de las veces primeriza, o simplemente por el cansancio, está dando a amamantar al bebé, al recién nacido, se queda dormida y lo asfixia. Ocurre, ¿ok? También ocurre que dándole el tetero, dándole su biberón, como lo dicen en otros países, o dándole el lactar, sale mucho flujo del líquido y también se ahoga. Ese líquido, bueno, lo estoy diciendo esas palabras, pero no son las palabras correctas, ¿no? Es como para que se entienda de la mejor manera. Ese flujo puede pasar también a la parte respiratoria y puede causar un tipo de infección, una neumonía, entre otros, ¿no? Pero vamos a la parte grave para saber cómo solucionarlo. En el caso de los bebés. Ahora vamos con el tema, ya hablamos del líquido, vamos con que es un objeto fuerte, un objeto o rígido o semirrígido. Está el objeto allí, vemos que el niño no respira, está flácido, no responde. Lo que nos indican las guías, los protocolos es lo siguiente: colocar el niño en posición boca abajo, colocamos una piernita del niño por la parte externa, una piernita por la parte interna del brazo que queramos, bien sea derecho o izquierdo, lo colocamos con la situación de gravedad hacia abajo, ¿ok? Así. A nivel de los omoplatos, damos compresiones, 5 compresiones con fuerza. 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos al bebé de la siguiente manera. Hay personas que hacen esto y lo voltean. No lo deberíamos hacer porque el objeto, si está saliendo por las presiones que hicimos ahorita, las compresiones a nivel escapular, por gravedad, hacemos esto, vuelve a instalarse por gravedad. Entonces, vamos a voltear al niño en posición boca abajo, con fuerza que no se nos vaya a caer. Y colocamos acá como si fuese una inmovilización a nivel cervical, a nivel lumbar. Colocamos igualmente sus piernitas, una por dentro, otra por fuera, ¿okay? Para que evitemos que se nos resbale. Sujetamos con fuerza y hacemos las compresiones con índice del dedo índice y medio a nivel torácico, a nivel de la línea imaginaria de los pezones, ¿okay?
los dedos por debajo. 1, 2, 3, 4, 5, con fuerza. Y vamos a repetir esta situación hasta que el objeto salga, ¿ok? Líquido, sólido, semisólido, o hasta que el bebé pierda el conocimiento. Si el bebé pierde conocimiento, como en el adulto, con la maniobra de Heimlich, que pierde conocimiento y el objeto no sale, ¿ahí qué realizamos? RCP, reanimación cardiopulmonar y cerebral. ¿Cómo lo vamos a hacer un recién nacido? Dependiendo del tamaño del recién nacido, dependiendo del tamaño del niño, ahora lo vamos a hacer, pero vamos a continuar con el lactante, neonato o recién nacido. Lo hacemos de la siguiente manera. Podemos entrelazar nuestros dedos en la parte de la espalda del bebé y hacer las compresiones con el dedo pulgar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y luego dar ventilaciones, 2 ventilaciones. Cubrimos boca y nariz del niño. 1, 2. No muy fuerte y no más de 10 segundos. La literatura dice 1 segundo. Hay gente que se ha pegado a la ventilación con fuerza. Si hace una ventilación con mucha fuerza, los pulmoncitos del niño son pequeños y parte de ese aire que vas a administrar va a pasar a la parte abdominal y el niño va a tener una regurgitación que se llama en otras palabras un vómito. Y vamos a completar la situación. O sea, se nos va a complicar la situación. Entonces, 1 segundo la ventilación. Claro, definitivamente que estamos hablando de un caso muy fuerte y muy particular, ¿no? Sí, es mejor estar prevenido para lo peor, para que no ocurra. Y si llega a ocurrir, sabemos cómo actuar. Entonces, damos esa ventilación, 1, 2, y seguimos con las compresiones. Otra técnica. Supongamos que estamos en una superficie plana, ¿ok? Vamos a utilizar dedo índice y medio en el mismo nivel, ¿ok? De la línea imaginaria. 1, 2, 3, 4, 5. De cualquiera de las dos técnicas, con esta o con esta, si estoy solo, me traslado a un lugar donde existan personas que puedan llamar al número telefónico de emergencia. O yo me traslado a un centro asistencial. Pero voy atendiendo, voy reanimando. Lo vas haciendo, exactamente. Eso es correcto. Porque ¿qué es lo que hacemos la mayoría de las personas? Está ahogado, está ahogada. Corre. Ajá, pero es que no es la velocidad que tú corras. Es la velocidad que tú atiendas a la víctima. Claro. Entonces, allí en esa situación ves la diferencia. El correr pierdes tiempo porque no estás atendiendo. Ahora, si atiendes, si corres, es otra cosa. Si atiendes y otra persona llama, es otra cosa. A los servicios de ambulancia. Así la persona, una persona con un tiene que llamar y tiene que atender todo, es fuerte. Correcto, una persona con un paro cardiorrespiratorio, paro cardíaco, mientras esté siendo asistida, o un niño, un neonato, un lactante, un recién nacido, no está muerta. Porque yo estoy creando ese flujo, ese pulso, estoy haciendo el trabajo del corazón cuando yo hago esas compresiones torácicas. Entonces no está muerto. Es importante tenerlo en cuenta porque la persona normalmente sale, lo deja solo y sale corriendo a llamar, a atender, pero ahí pierde tiempo. 1 hora, 2 horas, quizás no llega nunca la ambulancia, quizás no llegan nunca los bomberos. ¿Qué pasa con esa víctima? Muere. En caso de un niño, 2 años, 4 años, 5 años, 8 años, nosotros somos más altos porque somos adultos. Entonces, ¿qué hacemos? Si es un niño, lo que tendremos es que nosotros bajar una rodilla a tierra, arrodillarnos con una pierna o con las dos y hacer la maniobra en el mismo lugar, como si fuese un adulto, entre la parte abdominal y la parte respiratoria, presión hacia adentro y hacia arriba. Claro, para que te llegue, o sea, para tú nivelar la estatura del niño. Correcto, exacto. En caso de, como está preguntando Carla Andreina, de 3 a 5 años, lo hacemos de la misma manera, porque no tenemos la altura del niño o el niño no tiene la altura de nosotros, entonces nos arrodillaríamos detrás del niño y hacemos la presión en la boca del estómago, entre comillas, para que se nos entienda, entre la mitad de la parte respiratoria y la parte abdominal, hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Vuelvo y repito, ¿qué puede ocurrir? Que el objeto salga satisfactoriamente, se resolvió la emergencia, o que el niño pierda conocimiento, se desmaye y tengamos que aplicar la RCP.
Mira, Oscar, lamentándolo mucho, bueno, llegamos al final del programa. Mira, son temas, de verdad que sí. Este tema es muy amplio, por supuesto, no podemos cubrirlo así como que en una hora, pero estuvo bastante interesante. De todas maneras, por supuesto, la invitación a todos es que si necesitan la parte, vamos a decir, de entrenamiento, la parte básica, tú te encuentras, normalmente están dando cursos. De hecho, este sábado tuviste un curso en la municipalidad de Surco, ¿no? No, estuve por la zona norte de Perú, de Lima específicamente, en San Martín de Porres, con la organización Un Mundo Sin Límite, prestando el apoyo, dando una capacitación, un STAR de primeros auxilios. Bueno, fíjate que nos quedan muchos temas por fuera, muchos que hablar. Sí, de todas maneras, mira, así como estabas dando este taller, este curso, ahí hacemos un llamado a las instituciones educativas, la parte particular, asociaciones de vecinos, de repente en un edificio, si se quieren organizar y todo esto, pueden llamar a Cabello Oscar al contacto más 51 9957 93 205, y por supuesto que Oscar con mucho gusto va a poderles atender y poderles presentar una buena propuesta. Sí, mira, América, gracias América. Gracias, un abrazo. Por ahí hay una preguntita que estoy viendo con respecto a terremoto. No sé si nos alcanza el tiempo para aclarar algo rapidito. Mira, sí, claro, vamos a darle rapidito. Lo voy a hacer lo más breve posible, ¿no? El tema de la autoprotección en caso de un movimiento telúrico, un terremoto, sismo, es dependiendo de la estructura en la cual nos encontremos. Ojo, porque viví esta mañana un programa de INDECI hablando de terremotos acá en Perú y hablaban del Triángulo de la Vida. Eso fue un tema también que salió a flote y es un tema debatido a nivel internacional. ¿Qué hacer ante un terremoto? Me meto debajo de la mesa, me coloco al lado de la mesa, salgo corriendo, espero, no espero, o sea, importantísimo. Dependiendo de la estructura, nosotros podemos hacer el Triángulo de la Vida. ¿Qué es el Triángulo de la Vida? Es ese espacio que ocurre, ¿ok? Por lo menos, tengo la mesa. Supongamos que esta es la mesa. Supongamos que esta es la mesa. Este es el suelo, ¿ok? Suelo. Entonces, el Triángulo de la Vida es cuando cae esa estructura de las paredes o del techo y hace este triángulo, ¿ok? En ese triángulo, aquí la persona se puede salvar porque hace un espacio y se llama el Triángulo de la Vida entre la mesa y el objeto que caiga. Pero eso no es aplicable en todas las estructuras. Cuidado. Y dependiendo de la mesa, dependiendo de muchas cosas. Dependiendo de la fortaleza de la mesa, dependiendo de la estructura de la pared, por lo menos. Esto es concreto. Aquí el Triángulo de la Vida no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque en el movimiento telúrico se va a romper en pedazos y va a caer como una lluvia de bloques, de cemento, de arcilla, de escombros. Aquí se trabaja mucho con lo que es el ladrillo. En Perú se trabaja mucho el ladrillo. Entonces, te cae un ladrillo en la cabeza, imagínate. Allí no tienes más opción que colocarte bajo la mesa. Ahora, si estamos en un instituto, si estamos en una estructura de madera, de láminas prefabricadas, que caen las láminas completas, ahí sí se hace el Triángulo de la Vida. Ahí sí me puedo proteger de esa manera. ¿Cómo salir? Bueno, está el movimiento telúrico. Me protejo, me agacho. Espero 10 segundos después del movimiento telúrico porque pueden venir unas réplicas. Esperé 10 segundos. Ya paró, no hay réplica. Salgo protegiéndome la cabeza al área segura, por la ruta que ya establecí, por las capacitaciones, por el plan de emergencia de la ubicación, los riesgos, cuáles son las salidas, cuáles son las rutas de evacuación, y llegué a un punto seguro donde se va a reunir la cantidad de personas, ¿ok? Pero siempre protegiéndole la cabeza, con la mochila en la mano. Para eso tenemos la llave cerca de la puerta para poder abrirla, entre otras. Aunque te digo una cosa, Oscar, en un momento de eso, mire, uno lo que quiere es correr, mi hermano. Sí, ocurre. Más que todo, fíjate que yo entré al simulador de acá de INDECI de protección civil, de defensa civil. Aquí en Perú se llama defensa civil, en Venezuela protección civil. Entré a una expoferia en el Ministerio de Defensa de acá de Perú y estaba el simulador, una gandola, un camión, que es la que hace las simulaciones de un terremoto. Entonces, tú te sientes allí, te ponen diferentes niveles y me pusieron en esa oportunidad, en el simulador, 7.8. Imagínate, wow. Tú dices, Dios mío, o sea, yo he vivido acá en Perú, no tanto en Venezuela, Perú que es un país con movimiento telúrico por las placas tectónicas que se mueven constantemente, bastante movimiento, bastante sismo, ¿no? Pero de baja magnitud. Pero cuando tú te sientes en el simulador, que ves que todo te da vuelta y todo se mueve así, literalmente así.
¿Qué pensaste, Oscar? ¿Qué pensaste? No pensaste nada. Dice, tanto hablar de capacitaciones de primer auxilio sin haber vivido la experiencia, y cuando vives la experiencia tú dices, esto es fuerte. Es fuerte. Y fíjate que acá dan las mochilas de primeros auxilios con este tipo de lámparas, ¿ok? Estas linternas LED autorrecargables. Te dan tu silbato, te dan tu mochila, tu agua y te dan unas gorras a naranja que tengo acá. Para que pueda ser identificado rápido. Para que pueda ser identificado rápido, ¿ok? Mira, con una cinta reflectiva. Entonces, para culminar con eso, y las alarmas tienen que estar activadas como colocó Gregory por allí. A veces las alarmas no funcionan, las alarmas de humo, los detectores, las sirenas suenan tarde. Entonces, seguridad, protección y capacitación. Bueno, Gregory, gracias de verdad que tenemos hoy un público bastante receptivo. Y bueno, sí, definitivamente, Oscar, estás invitado para una segunda parte, porque es un tema bastante importante, bastante necesario y que puede salvar las vidas de nosotros e incluso la vida de muchas otras personas. Sí, bueno, fíjate que por cada tema que no lo logramos cumplir todo, nos quedan muchas telas que cortar. De primer auxilio nos quedaron muchas cosas por fuera. Sí. De terremotos nos quedaron también temas por fuera. Bueno, eran varios puntos allí que, si Dios quiere, tengamos la oportunidad. No, definitivamente tenemos que hacer 1, 2 o 3 programas más. De verdad sí, seguir compartiendo, será muy interesante y bien participativo para todos, y son conocimientos que nos retroalimentamos mutuamente y ayudamos a la comunidad a que sepa qué hacer en caso de esa situación de emergencia y disminuimos la cantidad de muertes. Así es. Bueno, gracias nuevamente, Oscar, gracias a todos nuestros seguidores y por supuesto los que lo van a ver de manera ya grabado. Está de más decirles que el próximo martes, igualito a las 9 de la noche, en el mismo canal, a la misma hora, vamos a tener otro invitado, y a futuro inmediato vamos a tener también a Oscar en la segunda parte de esta parte de lo que es la prevención, seguridad y prevención en el hogar. Así que buenas noches y Perfecto. Nos estamos viendo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, gracias a todos los que estuvieron participando, a todos los presentes, gracias por sintonizar. Y este es el espacio adecuado para prepararse, para capacitarse. Y aquí el amigo y su fiel servidor quedo a su orden a lo que necesiten. Chao.